Ahí estamos. Entonces, ya deberíamos estar online. Hoy día estamos probando cosas nuevas por las que se dieron cuenta. Hoy día estamos estrenando cortina para la pataleta, para el programa La Pataleta Presenta. Espero que ahí les haya parecido buena idea. Dejar ahí música y generar un poco de expectación. Mientras tanto, nosotros coordinamos por interno el tema de las entrevistas. Eso, un saludo a todas y a todos los que estén sintonizando esta pataleta presenta. Mi nombre es Bastián y voy a hacer que hoy día va a moderar la conversación de hoy día. Hoy día tenemos a una profesional ilustre del mundo de la infancia, así que te agradezco que hayas aceptado la invitación de la editorial. Hoy día estamos hablando con Claudia Espinosa, que es psicóloga dedicada exclusivamente al mundo de la infancia, a los derechos de la infancia, ¿no? A todo lo que es la niñez desde un punto de vista más psicosocial, ¿no? ¿Cómo estás, Claudia? Bien, un gusto, Bastián, también estar en este espacio, así que gracias por la invitación y la presentación. Sí, vamos, por lo general, los programas tienen como unos 10 minutitos como de ir sumando gente, ¿ya? Estos programas no es como un programa de la tele que en el que tú sintonizas y te quedas ahí, sino que de a poco la gente se va pasando la voz. Oye, ya está la Claudia, vamos, mira, súmate, ¿ya? Suelen ser como más así, ¿ya? Por lo tanto, podemos mientras tanto conversando en lo que nosotros queramos, qué es lo que hemos estado haciendo la semana, y que son los 10 minutos de gracia, y después ya arrancamos con los que ya se hayan sumado nomás. ¿Mm? Eh, Perfecto. Oye, ¿cómo te ha tocado este tema de la cuarentena a ti, en lo personal? Mira, o sea, bueno, yo creo que como a todos también en este proceso que ya está bien dicho, ¿no? Este vaivén y tobogán de emociones, lo que también ha sido un esfuerzo para mí, a pesar de que es algo que yo sé que a veces he cuestionado eh, respecto a cómo incluso el sistema en el que vivimos nos lleva a negar las emociones negativas, por ejemplo. Igual soy sujeto cultural y me pasa, ¿no? A pesar de que lo puedo tener racionalizado, también pasé por un periodo en el cual, bueno, aquí solo de una otra manera minimizando los malestares que implica el encierro, en la lógica de lo que yo estoy viviendo en una situación de privilegio por poder quedarme en mi casa y no tener que salir a ganarme el pan día a día, cotidianamente, y es bien dramático que algo que debería ser un cuidado mínimo, como la mayoría de las cosas en este país, los derechos básicos se viven cuando están satisfechos, se viven casi con privilegio y para algunos casi con culpa, ¿no? Entonces, en ese proceso inicial, claro, también pasé por una etapa en la cual eh, como de negación de las emociones negativas, cuando uno diría, mira, eso es lo primero, paso básico, pero que es parte también de estar en un sistema en el que estamos, también la lógica neoliberal nos ha llevado bastante, y me dio mucho gusto la red del HPV. De Valparaíso ha trabajado eso en la lógica como de la felicidad tóxica también. Sí. Y ha sido, y sabes que yo además fue muy bonito porque como los espacios en los cuales uno participa de otra forma, yo estaba en un espacio como más para dar una información, acompañante, observadora, digamos, en un espacio en que estaban ellos, y sabiendo eso, ¿no? Teniéndolo claro, habiéndolo conversado, habiéndolo trabajado con otro, cuando yo soy sujeto con quien, digamos, y estoy ahí de espectadora, eh, fue muy interesante, muy positivo también para mí, en esa invitación así como directa de ubícate. Y sí, y ese reconocimiento efectivamente trae mayor bienestar, ¿no? Y te da mayores posibilidades de transitar en este tobogán de emociones que nos genera el encierro, la incertidumbre, la preocupación por los otros, lo que está pasando en el país, personalmente las rabias respecto a cómo se está gestionando también el país, de forma en la cual se le dan más espacio a esas emociones y por lo tanto se puede hacer algo y también inevitablemente uno se siente mucho mejor también al ponerla con otro, al compartirla sin negarla. Entonces, también fue de esas cosas que son bonitas cuando ocurren, que, que incluso algo que uno ha trabajado también lo vives y hay un otro que te acompaña en eso. Sí. Eso te podría decir como quizás lo más eh, significativo que me pareció también bello que pasara en este contexto, digamos, pero para hoy día es más difícil. Mm.
Sí, sin duda es un tema bien complejo el encierro para todas las personas, sean o no sean profesionales de la salud mental. Todos estamos como afectados, como traspasados por esta situación, y aprender a manejarlo no es un tema fácil, ¿no? Es que tener calma, paciencia, como calmar de repente la ansiedad, que uno de repente le pican, como dice el dicho, le, le baja la alguita marina a uno, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y uno dice, mira, pero claro, y evidentemente, y está bien que eso nos pase, ¿no? Porque en el fondo, mira, si no por nada el encierro es una pena, Mm. ¿no? Algo efectivamente es una pena aflictiva que tienen los sistemas jurídicos, el arresto domiciliario, y no es un chiste, ¿no? No. Pero claro, como lo tenemos invisibilizado, entonces Mm. yo creo que es interesante el darle ese peso. Y lo otro que a mí me pasa, los primeros días me acordé muchísimo, yo estuve a cargo de una investigación que hicimos en el 2018 Ujú. con los niños de Quintero Puchuncaví. Hicimos una investigación para la Defensoría de la Niñez. Ya. Y ellos ya vivieron el encierro. Mm. Entonces todo el rato yo, de hecho, hay algunos con los que sigo en contacto y ellos nos dicen, esto ya lo vivimos. En realidad esto es peor, decía, porque Mm. con el evento de contaminación del 2018, ellos estuvieron más de un mes sin clase encerrados en sus casas. Y además con la idea, que es una idea no fundada en datos científicos o datos, digamos, que tienen que ver con el componente del aire, con la idea de que en la casa ibas a estar más libre de esos espacios. Entonces, ellos ya lo vivieron, pero ahora lo están viviendo por segunda vez. Claro. Entonces, desde los primeros días me acordé mucho de ellos, ¿no? Lo que implicaba tener que quedarte en tu casa y que el mundo se paralizó afuera. Sí. O que de una otra manera, claro, tu vida cotidiana se altera totalmente. Mm. Eh, Sí, entonces, yo creo que es interesante cuando uno mira esas experiencias también de otros. Y por eso les preguntaba cómo lo estaban haciendo. Y claro, entonces me dicen, mira, es igual, hay una de las niñas que dice algo que es mm, bien heavy, que nos dice, bueno, ahora todos saben lo que nosotros vivimos, mm, ¿no? Es como... em, y claro. hay otro que dice, claro, en realidad esto también, además es peor, pero es peor porque ya lo vivimos, Mm. además, ¿no? Ya vivimos, pero ahora al miedo de contaminarnos, enfermarnos de cáncer y otras cosas, está el miedo al virus y la preocupación por mis abuelos, nos contaban, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ojalá nos sensibilice respecto a lo que pasa en procesos como estos. Sí, sí, por Eh, supuesto. Oye, qué interesante eso. Me gustaría profundizar un poco en el tema del trabajo que hay Quintero Puchuncaví. Pero antes un pequeño paréntesis, ya que ya lo mencionaste. Para recordarle a los chicos y a las chicas que nos están viendo hoy día en por vía este canal, que pueden dejar sus dudas, sus consultas, también pueden meter la cuchara, no tengan miedo, ¿no? En ese aspecto, opinen, conversen también, yo las voy a estar leyendo acá en el chat. ¿Ya? Así que dejen sus opiniones, dejen ahí todo lo que ustedes quieran consultar, y conversemos, ¿no? Sobre cómo hoy día la infancia está siendo afectada también por este tema de la cuarentena. Eh, Oye, y hablando de eso mismo, para allá como para calentar motores un poco. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando allá en infancia en Quintero y en Puchuncaví? yo creo, al menos, mira, creo que para todo el equipo, entiendo que todos éramos un equipo que habíamos tenido experiencias previas con niñez, algunos más o menos años, digamos, había gente para los cuales era su espacio laboral y habían realizado su tesis, sus prácticas en temas de niñez, para otros llevaban 20 años en esto, pero para todos por igual fue, y sabiendo la situación de Quintero y queriendo participar en esa investigación, porque sabíamos que era una situación dramática, Ujú. para todos fue altamente remecedor el acceder y el compartir con ellos la vida cotidiana y cómo se altera la vida cotidiana. Y en muchos ámbitos que son bien impactantes, ¿no? Y lo otro que fue muy importante respecto a cómo un proceso de investigación les considera no como objetos a estudiar o no solo como menos productores de información, sino como co-investigadores.
Entonces, eso fue también una experiencia, y en un contexto más formal, porque yo lo había realizado, por ejemplo, participando en un núcleo de investigación de la Chile, en una experiencia comunitaria de un centro ecológico en el cual participábamos, pero esto era una investigación para una institución que estaba partiendo, pero una institución en la estructura, digamos, formal de este país, por lo tanto, no era un detalle también. Y eso fue muy, muy impactante. Y yo te diría en eso la posibilidad de que, por ejemplo, ellos jerarquizaran las prioridades de qué es lo que más les afectaba. Y yo creo que ahí les podría decir, bueno, primero, entre la afectación de la vida cotidiana, dejaron de ver a sus amigos, se canceló la escuela por más de un mes. Eh, Todo lo que implicó el episodio de contaminación, nosotros trabajamos con niños y niñas que habían consultado el servicio de salud, el sistema de salud. Entonces, en el fondo, todos niños y niñas que habían tenido algún síntoma, y síntomas que eran eh, desde aquellos más comunes, vómitos, cefalea, mareos, vértigos y otros, eh, por días, entonces no es un detalle, ¿no? No es un detalle, a otros de parálisis, ¿no? De las extremidades. Entonces, y ahí ver la experiencia, como uno nos decía, de que sus compañeros caen como moscas, esas escenas, ¿no? Que son bastante fuertes, pero luego ellos relevan lo que les transforma la vida cotidiana. Entonces, salir del colegio es algo que ellos sentían muchísimo y que afectaba muchísimo. Y uno lo piensa en este contexto, pero eso de una otra manera ellos ya tienen una experiencia similar. No ver a los amigos, mucha preocupación por no poder acceder y cómo se está transformando su entorno, de ver que no se puede plantar en esa tierra, siendo muy amantes de la naturaleza, saben que la naturaleza de una otra forma está muriendo, ¿no? Por los contaminantes. Y hay una frase bien terrible también que ellos nos decían, en fondo es como la idea del nacer para vivir muriendo. Eso te expresa. Entonces ese tipo de temas son los que ellos te expresan al mismo tiempo que uno identifica todos los recursos que despliegan en la vida cotidiana. Es maravilloso y también sobrecogedor todo lo que ellos hacen para cuidarse cotidianamente, transformar su espacio cotidiano, y ahí hay una escena, unos dibujos preciosos, cómo ellos transformaban sus espacios para cuidarse, cómo lo hacían para cuidar con otros, cómo transformaron sus juegos. Pero por otro lado, todo esto que es la afectación de la vida cotidiana, y con los ribetes de impacto que yo te menciono, y que para todos, digamos, nadie puede quedar, digamos, a nadie le puede no parecer grave, ellos te dicen que tan grave como eso, para ellos fue la reacción del mundo adulto. Que no le creyeron. Si tú recuerdas, las autoridades dijeron que los niños y niñas estaban simulando, que alguien los estaba influenciando. Yo escuché directamente de un funcionario cómo él pensó que había alguien influenciando a los niños. Y es alguien que tú dices, mira, o es más, padres que niegan la situación de sus hijos habiendo pasado por el hospital porque tienen una vinculación con la empresa, y en el fondo se genera algo que se llama, que es un fenómeno de sufrimiento ambiental, en el cual las personas también se sienten responsables y culpables respecto a lo que están viviendo, eh, porque están en una relación de dualidad con las empresas, ¿no? Contaminantes. Entonces, pero algo que a mí me parece muy relevante es cuando los niños jerarquizan, eh, y todo lo que yo relato al inicio, ¿no? Afectación a la vida cotidiana, salud, temor, preocupación por medio ambiente, por sus pares. Cuidamos a los pares, pero saben que esto, que ya es dramático, es tan relevante y es tan dramático como que los adultos no nos hayan creído. Claro. Y adultos no solo cotidianos. Y yo puedo entender, por ejemplo, a un padre que en concreto que es una situación tan dolorosa que tu hijo, en el fondo tu hijo se está contaminando, y los riesgos que eso tiene puede ser tan doloroso que puedes llegar a negarlo. Yo puedo entender eso como un mecanismo, ¿no? Que te permite sobrevivir y seguir ahí. Lo puedo entender en un padre, no lo puedo entender en autoridades, porque, porque tiene que ver con un mecanismo más primario de cuidar a mi hijo. Sin embargo, una autoridad que sabe que ocurrió eso el 2011 en La Greda, no puede ser que inmediatamente piense que los niños y niñas están mintiendo. Entonces, yo creo que esa es una herida que hasta el día de hoy existe con el mundo adulto.
el mundo adulto en Quintero y Puchuncaví está en deuda con sus niños y sus jóvenes. Deuda que no solo es de las empresas y del Estado, también son de otros, ¿no? También tuvimos los relatos en la vida cotidiana, eso se dio. Y yo creo que esa quizás es una deuda que para ellos es muy importante. Oye, qué importante lo que tú estás diciendo, porque justamente hoy día nos trae a colación el tema de derechos del niño y la niña en contexto de cuarentena, y tiene mucho que ver, siento yo, con el tema en cuestión. Porque estamos hablando de darle relevancia a la voz de los niños y las niñas, saber escucharlos, validarlos también en su palabra, en lo que tienen que decir. ¿Y qué pasa cuando no solo los padres o los adultos, ¿no? Niegan la voz de los niños, sino que también una institución, una autoridad, ¿no? La autoridad gubernamental que se supone que debería velar por los niños y las niñas, les dicen que están mintiendo? Sí. ¿No? A mí también me parece garrafal, me parece gravísimo, digámoslo. O sea, imagínate que nosotros tenemos documentos que de los diagnósticos médicos cambiaron, en la cual los primeros le hacen diagnóstico, describen síntomas y luego diagnóstico, contaminación, intoxicación, diagnóstico. El mismo niño, el mismo médico, 2 días después, como diagnóstico, pone sus síntomas y borra el diagnóstico. Eso, mira, es un detalle. Alguien podría decir, bueno, no tiene implicancia. Tiene total implicancia, porque niega la fuente y el origen, lo niega, y además deja la duda sobre ese origen, por lo tanto, algo pueden haber hecho, ¿no? Claro. Mira, tanto es así que el niño en un momento nos dice, cuando vuelven a clase, dice, bueno, es que también hay cabros bien porfiados, dice. No sé por qué. Imagínense que se le ocurre correr en el recreo. Nos dice eso, y nos lo dice creyéndolo, porque eso implica que la responsabilidad se pasó al individuo. ¿Entendés? Porque si tú ves todas las semanas, los picos de contaminación son súper altos. Hasta el día de hoy, la autoridad sigue diciendo, en este hay un pic, ha subido el dióxido de azufre, por lo tanto, usted evite actividad física, evite actividad al aire libre, es decir, usted tiene que hacer algo. Claro. Entonces, es perverso. Y Sí, por obviamente supuesto. los niños lo reproducen y todos lo reproducen y la gente se siente también siente esa culpabilidad. Claro. Y es Eso es como, lo más... y es como un modus operandi, como el que Sí, opera de parte del gobierno, ¿no? Que hoy día también lo estamos viviendo a nivel nacional, totalmente. que niega, digamos, como la responsabilidad del propio aparato institucional o de las empresas, ¿no? Por la situación que se está viviendo. Por ejemplo, estaba pensando, Sí, por ejemplo, en el caso Fruna, ¿no? sí, Como las personas que tenían jardines infantiles en contextos de cuarentena, para que los sí, trabajadores fueran a trabajar a pesar de que estaban siendo diagnosticados con coronavirus, ¿no? Y sí, el Estado parece que no tiene ninguna responsabilidad al respecto, ¿no? Es como, no, es que ellos decidieron ir cuando estamos viendo que si no te vayas a trabajar te quedáis sin comida. Entonces, exacto. si lo extrapolamos a lo que pasó también en Puchuncaví, lo que está pasando, que sigue pasando, Sí, eh, que no salga en la noticia no quiere decir que no se haya superado. Pero también es algo que como tú dices, se extrapola a la persona, ¿no? Se extrapola. sí, Oye, pero ¿cómo salí a correr? Si estamos en un sí, pic alto. Oye, pero ¿por qué no me cerráis la empresa mejor, po? Si me estáis contaminando la exacto. tierra, ¿no? Entonces, esos sinsentidos, ¿no? Como, tiene mucho que ver, como tú dices, del modelo neoliberal. Cómo se traspasa la Sí. culpa al individuo y no vemos un conflicto a nivel sistémico. Exacto, exacto. Hoy día lo que aparece en cotidiano, el discurso respecto a, mira, esta gente irresponsable que anda en la calle, invisibiliza eso. Y yo creo que me acuerdo las primeras semanas de que había aparecido, bueno, marzo, digamos, fines de marzo, yo invitaba también a mis vecinas y vecinos a no ser la policía del virus, porque inmediatamente por cualquier, o sea, imagínate que frente a los niños jugando en la plaza, la reacción es, eh, o sea, además los niños también aquí en la pandemia han sido tratados como vectores, ¿no? Igual que las palomas o los ratones en otra época, los niños son los vectores porque se supone que
ellos no se enferman tan, se supone, porque sí hemos tenido casos de muerte, Mm. pero los niños hay que cuidarlos, no porque hay que cuidarlos necesariamente solo a ellos, de que se enfermen, es porque son los abuelos o las personas mayores que tienen mayor riesgo. Entonces, ha sido bien perverso eso, y eso se traduce en cosas como, a ver, de qué manera, o sea, no hemos asumido como sociedad cómo nos cuidamos, lo que tú dices, ¿no? Claro, este modelo y este gobierno ha sido muy perverso en desresponsabilizarse y no generar condiciones para ese cuidado, y más encima decirnos que es culpa de todos nosotros. Y como no pone el cuidado al centro, no tenemos conversaciones relevantes de cómo podemos cuidarnos en comunidad. Y a eso, algo que es central y que es la discusión que menos tenemos, es que los niños y niñas son responsabilidad de todos nosotros. Es decir, cómo generamos condiciones para que en este contexto algo tan dañino como el encierro, para ellos pueda ser de otra forma. No sé, los edificios tendremos que ponernos de acuerdo, y bueno, son todas las tensiones que se han dado, ¿no? Que los niños no pueden tocar nada, que no pueden salir. No es que nosotros, no sé, tendremos que ponernos de acuerdo en torno a cómo les generamos condiciones y tienen un horario, con todas las condiciones sanitarias, ¿no? Yo no pongo en duda en absoluto todos esos cuidados que hay que tener, pero es cómo asumimos responsabilidades colectivas para permitir que el niño, que, te digo, puros casos concretos, me acuerdo, los que son súper busquilla del tema naturaleza, puede salir aunque sea al jardín, puede salir a la quebrada un ratito, eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Cachai? Pero eso es responsabilidad también de la vecina, del vecino, o el que juega básquetbol puede salir con su pelota y nadie se queja. Eh, yo creo que, bueno, nos falta todo eso, y este contexto de gobierno no nos ayuda, ¿no? En absoluto. Permite que salgan a pasear las mascotas 30 minutos, Mm. y las mascotas importan más que los niños en este país. Sí, sí, eso es un tema también que es muy importante de visibilizar, como también nosotros no, como adultos no le damos la relevancia a la infancia, a su desarrollo, ¿no? Porque los niños, pucha, les guste o no al gobierno o a las instituciones que, no, que estén ahí tratando de tapar este hoyo, los niños van a seguir siendo niños igual, ¿no? Con o sin pandemia siguen siendo niños igual. Entonces, ahí el tema está en cómo también apoyamos o generamos también herramientas para que los niños se sigan desarrollando. Una cosa que hablaba, por ejemplo, Mm, con Leandro, que fue un representante del colegio de profesores que tuvimos acá en la Pataleta, mm, nos decía lo mismo, ¿no? Como mm. ellos, como profesores, no tenían las herramientas para poder generar clases online a niños que no tenían internet. ¿No? Claro. Entonces, ¿cómo nos ponemos en el lugar de los niños también que no tienen internet y que se sienten culpables, ¿no? Porque nuevamente, como tú Sí, dices, le pasamos la culpa al individuo. ¿Por qué no tiene internet? sí, ¿No? sí. Debería ser tu ¿Cómo no te responsabilidad. conectas? Claro, todos tienen internet, ¿no? ¿Cómo vamos a tener, cómo no vas a tener tú? Entonces, ese tipo de situaciones nos hacen que los niños no se desarrollen. O sea, empezamos a negar los derechos de la infancia, ¿no? Sí, Primero el derecho a ser escuchado, ¿no? sí. Luego el derecho a la educación, Mm, ¿no? Como ellos no tienen derecho a la educación porque no tienen internet, ¿no? sí. No, el Estado es garante de esos Mm, derechos y si no se están cumpliendo hay que buscar la forma. exacto. ¿Mm? Exacto. Bueno, pero eso no es prioridad. Por eso la frase de los niños primero es totalmente, primero, una falacia, una mentira absoluta. Y segundo, son primero cuando son riesgo. Entonces, hoy día, por ejemplo, sí hay instancias en las cuales aparece la niña, y la niña aparece a partir de otros temas. Entonces quiero aclarar, lo que puedo decir puede ser polémico en ese sentido. Aparecen en el binomio salud mental e infancia. Claro. Primero declarar, sí, sí, por supuesto que ese binomio es importante, por supuesto que la niñez, o sea, en nuestros primeros años de vida pasan de las cosas más importantes, y tenemos que resguardar y generar las condiciones para que eso sea de la mejor forma posible, ¿no? Acorde al enfoque derecho y las claridades de que sabemos que podríamos tener resguardo, y ha salido bastante material respecto a cómo cuidar la salud mental de los niños y niñas en este contexto pandemia, desde la claridad de cómo se expresan las emociones, de cómo efectivamente pueden administrarlas, de cómo, de cómo efectivamente pueden dibujar. Hay muchos materiales que permiten esa expresión.
las actividades que pudiesen desplegar, en fin, hay varios elementos ahí, pero yo creo que siempre, y yo creo que eso circula afortunadamente más que antes, y yo creo que eso es muy bueno. He visto materiales muy bonitos y muy interesantes también, muy accesibles, difundibles. Yo creo que eso ha sido bello, como también en el contexto estallido y en el contexto pandemia había una producción de material. Yo creo que eso es súper importante. Lo que sí yo creo también, y que tengo cierta preocupación, es que cuando se totaliza niñez en torno a salud mental. Y una preocupación que yo tengo respecto a pandemia es que, o sea, en este contexto, cómo la importancia de los niños y niñas puede estar clausurada en la temática de salud mental, porque lo que ocurre es que esa tradición, que es una tradición también bien neoliberal respecto a que los niños importan en función de sujetos que sufren, en función de sujetos sufrientes, invisibilizando la capacidad y las posibilidades de niños y niñas respecto a enfrentar también esas violencias, no responsabilizándolos, sino que decir, cuando viven las situaciones más dramáticas que hoy día se ven en aumento y que siempre en contextos de catástrofe y emergencia aumentan, nuestros niveles de violencia y de maltrato a la niñez son altísimos, ¿no? Sí. Sobre el 70% de niños y niñas en el país vive algún tipo de violencia dentro de su casa. Bueno, eso aumenta. Y sabemos que hay situaciones que además pueden aumentar en gravedad. Por eso tenemos que atenderlas. Pero si nosotros nos quedamos atendiéndola solo desde el sufrimiento, invisibilizamos que los niños y niñas tienen capacidad de agencia, y cuando ponemos el lente sobre también las capacidades que tienen de resistir las violencias, sin que sea responsabilizarlo, no es la lógica de qué hiciste, no, sino que es la lupa cuidadosa, respetuosa y cariñosa con ellos y ellas respecto a valorar, validar, honrar sus formas también de resistir, es cuando los validamos como un sujeto, como protagonistas de su vida, eh, como un otro legítimo, ¿no? No solo un objeto a proteger. Entonces, lo que sí yo veo con preocupación es que esta imagen del sujeto sufriente a veces nos puede obnubilar la capacidad de participación, la capacidad de decisión, la capacidad. Y lo otro que aparece bastante es que como los más pequeños no hablan, es más fácil que entren en esa categoría. Entonces, la pregunta siempre que decimos, por ejemplo, todas las dificultades que hay para que los niños participen o expresen, la pregunta es si tiene que ver con una limitación de los niños y niñas o una limitación del mundo adulto para aproximarse, entender y dialogar con experiencias que todos hemos vivido pero que hemos olvidado. Y es Por ejemplo, interesante los lo niños. que, perdón, pero es interesante lo que tú dices de cómo se vuelve un círculo vicioso esto de la, es como un bucle, ¿no? Esto del preocuparse solo por el dolor del niño y la niña. ¿Mm? Sí, ¿Por qué? sí. Porque, ya, ok, tenemos grandes niveles como de violencia, distintos tipos también de vejaciones a la infancia, ¿no? 70%. Hoy día, claro que suben más porque pues, muchos niños y muchas niñas, y esto es importante también visibilizarlo, eh, viven, duermen con sus abusadores, que son sus cuidadores al mismo tiempo, ¿no? Totalmente, Eh, totalmente. y eso hace que aumenten los niveles, ¿no? Además, los niveles de estrés aumentan, hay personas que no manejan también o no tramitan también su afecto y la frustración porque lo despidieron, porque no puede hacer pega, no hacer la pega, ¿no? Que se están quedando sin comida y eso retroalimenta también el tema de la violencia. Ahora, ¿por qué el tema de la violencia, o sea, perdón, de centrarnos solo en el dolor, retroalimenta el dolor? Porque imagínate que llegamos a cero. Ya de eso pasa, no sé, una actividad ultra científica, ultra bien hecha, que no creo que suceda, pero una cosa muy bien hecha, y en el que los niveles de violencia llegan a cero, ¿no? Pero no estamos fomentando la educación, el juego, el apego, ¿no? El cariño. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Claro, llegamos a cero, pero después esos niños que no conocieron nunca el amor, el cariño, empiezan a ser agresores también. ¿Mm? Claro. Porque no le Porque, enseñamos, no les dimos herramientas para relacionarse de manera sana con el mundo. ¿Mm? y porque a la base de esas situaciones de violencia también están las construcciones culturales, esta noción de minoridad, si la tenemos en la vida cotidiana, en las prácticas,
en experiencias que todos podemos haber vivido. Yo la que más recuerdo, digamos, en la historia familiar es que siempre el más chico era el que iba a comprar, ¿no? Había una serie de relaciones que yo diría hoy día eran bien abusivas con los más chicos, que, con todo el cariño de mi familia, eran bien abusivos con el más chico, porque el más chico o es el bufón, o es siempre tiene que ser el chistoso, siempre tiene que estar de acuerdo, o tiene que decir las palabras chistosas cuando aprende a hablar, es el que va a comprar. Una serie de prácticas cotidianas que naturalizan que los niños no son sujetos iguales y que está la idea de minoría. Y esa idea de minoría está a la base de la violencia también al mismo tiempo, así como puede estar en esta valoración tierna, linda, porque son tan simpáticos, son tan chistosos, ¿no? Los niños, al mismo tiempo, esa misma concepción puede estar a la base en algún momento crítico como este, que yo tengo, o que veo incluso a veces en las historias que uno ve, recuerdo una mamá que decía, pero es que yo no quiero que sea como mi padre, que su padre había estado en la cárcel muchos años. Entonces yo tengo que corregirlo. Y como yo sé corregir. Y era, claro, el maltrato. Para ella era la expresión de amor. Entonces, si no entramos en esa comprensión, y claro, ella estaba aferrada a un objeto que tenía que proteger. Y su protección, su concepción de protección era este objeto que quiero enderezarlo y que vaya por el buen camino en sus palabras. Me relaciono así con él. Entonces, claro, lo que tú dices, si no modificamos la forma en que vemos a los niños y las niñas y quienes tenemos responsabilidad en eso, debemos siempre tener presente que está en juego eso. Yo siempre lo analogo con el movimiento feminista, ¿no? Los movimientos feministas durante muchos años pelearon con que se validara la noción de víctima para las mujeres que vivían violencia de género, diríamos hoy día, ¿no? Violencia intrafamiliar en otros tiempos. Y esa fue una disputa política, porque no se les validaba o no se validaba eso como una vivencia que podía ser dolorosa, traumática. Sin embargo, la noción de víctima te deja también atrapada en una relación de pasividad donde también eres subalterna, eres alguien que, por ejemplo, si no cumples con el patrón de víctima hoy día en el sistema judicial, y tenemos muchos relatos de mujeres que cuando no tienen, comillas, prototipo, cosas que te dicen, mira, fui muy arreglada, le contesté al juez, y es decir, niega la experiencia porque no cumple con el prototipo. Entonces, es bien interesante que una noción que fue muy importante en un momento histórico, luego se convirtió también en una noción que te atrapa y que puede jugar en contra, validar tus derechos. En el caso de niñez también puede ocurrir lo mismo. Entonces, esta asociación salud mental, niñez, cuando lo pensamos solo en sujetos sufrientes, también nos puede dejar atrapados en esta lógica que luego solo seguimos mirando a los niños y niñas en cuanto al sufrimiento que han vivido, los cuidamos y no vemos que son sujetos distintos a nosotros, por lo cual todos hemos pasado, con diferencias de responsabilidad, pero con una capacidad de creación desde que nacemos, ¿no? Y que en eso tenemos mucho que decir y que podemos, y en una relación intergeneracional, complementaria. Y yo creo que eso es algo, al menos hoy día me ronda esa preocupación, digamos, cómo hacemos que en esta temática que sí es tan importante, no quiero minimizarla en absoluto, tiene un valor, es un tema central en nuestro país por la situación de violencia, maltrato y la situación de los derechos de la niñez. Es súper relevante, pero al mismo tiempo, si no ponemos atención a las concepciones que hay detrás, las lógicas y la perspectiva política que hay en eso, si pensamos que no es político, no en el sentido de solo contra el gobierno, no, es la distribución del poder, el tipo de sociedad que queremos, nos puede jugar en contra a futuro. Podemos salir para atrás respecto a, por ejemplo, volvemos a pandemia y si se reproducen las mismas lógicas con los niños, pueden volver las violencias. Sí, por supuesto. Oye, a las personas que se estén recién sumando, que ya ahora ya tenemos hartas personas que nos están mirando, queremos recordar que estamos con la psicóloga Claudia Espinosa, especialista en infancia, desde el enfoque psicosocial. Lo recalco porque tuvimos antes a una colega, pero desde el lado de la psicoterapia, ¿no? Francisca del Río, que fue una entrevista muy, muy entretenida. Sí, sí.
Y ahora estamos hablándolo ya desde el punto de vista de lo psicosocial. ¿Ya? Así que si ustedes quieren, pueden plantear sus preguntas, sus dudas acá en el chat. Yo los estoy leyendo a todos, a todas. Cuéntenos también cómo han vivido ustedes su cuarentena con sus niños, con sus niñas, o con sus primos de repente, sus primas, sus nietos, sus nietas, con los más chiquititos. ¿Cómo ha sido la relación con ellos? Quizás ha sido a la distancia, quizás no ha sido en la misma casa, quizás ha sido por webcam, que cómo ha sido también eso lo de la virtualización de la infancia, que también ese es otro tema, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, Claudia? Uy, yo creo que es todo un desafío. Ahora, me da la impresión, por las interacciones, depende también del contexto y depende de las condiciones, esto no es generalizable, pero de que para ellos es más fácil la cotidianidad a través de la pantalla, les es más amigable interactuar que a veces para otros mayores, que no, claro, no, nada reemplaza lo presencial, pero que veo que hay formas diversas que no son tan, a veces tan visibles, pienso, y que tienen sus otras contracaras, nada es puro, ¿no? Pero solo porque nosotros recibimos una hija de ella, claro, no, son cositas chiquitas, ¿no? A veces nos manda un mensaje chiquito, nos manda una foto, nos manda un chiste, nos intercambiamos y ha sido como la forma, y no solo la videollamada, sino que también ella tiene otras formas de mostrarnos su cotidianidad. Y eso ha sido bonito también, poder mandarle un video, veo algo y me acuerdo de ella y se lo envío. Entonces, pero yo creo que esto es un desafío y lo otro es cómo recuperamos o nos encargamos de recuperar aspectos que no son posibles, o sea, que tenemos en lo presencial, que nosotros nos comunicamos más fácilmente porque estamos viendo a alguien, sentimos su expresión corporal, podemos ver mejor la expresión de su cara, los tonos, en fin, todo eso, y todo eso cambia, ¿no? En este espacio. Es más como escena. Claro, un espacio más Y escénico. claro, Mm, claro. Y cómo podemos hacerlo y crear formas en las cuales podamos estar igual. Estaba acordándome de otras experiencias de alguien que me contaba que bailaban, cómo bailaban al mismo tiempo. En realidad no estaban pendientes de que sí, de cómo salía en la pantalla, ¿no? A diferencia del TikTok, no, pero era saber que estaba con el otro bailando. mm, Y de repente lo miraba y nos matamos de risa del baile y hay una interacción, pero lo relevante era que estaba ahí. mm, Eh, claro. yo creo que en eso quizás el desafío es pensar cómo queremos comunicarnos, cómo queremos expresarnos, decirle al otro qué extrañamos de estar con nuestros nietos, hijados. Yo tengo hijas grandes, pero igual y están en mi casa, digamos, Mm, afortunadamente, bien, aún respecto a que eh, las puedo ver todos los días, pero me imagino que cuando no está cerca de las personas que quiero, bueno, mi hija está lejos, y pensar en, claro, poder expresar qué el otro quiere de mí, ¿no? O mm, qué quieres que extrañas, qué puedo hacer para poder, no sé, que nos entretengamos, qué te gustaría que hiciésemos juntas o juntos. Yo creo que hay elementos ahí que son interesantes y buscar formas distintas, ¿no? Visto. Y lo otro es cómo recuperamos la capacidad del juego los adultos en esto. por supuesto. Sí, sí. Oye, nosotros justamente en relación a ese tema, tuvimos otro programa con una colega de Ludi Chile, ¿ya? Que ella hacía, esto puede que te interese, es una cosa muy interesante, a mí por lo menos me gustó mucho, que hacen juegos de mesa educativos. ¿Mm? Sí. Y en esa conversación, que estuvo súper buena, hablamos de la importancia de tener como tener padres creativos, padres o madres, ¿no? O cuidadores, Sí. ¿no? Creativos, pero que sean creativos, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de eso? Y creo ahí está un poco algo súper interesante que tú decís. Cómo finalmente el escuchar al niño y la niña no es simplemente que me voy a quedar callado, ¿no? Y voy a dejar que me hablen, ¿no? Es un ejercicio, ya es difícil, ¿no? Porque primero hablan otro lenguaje, están metidos en otros temas, ¿no? Tengo que validar también sus plataformas, sus juegos, ¿no? Y para ser creativo, uno también tiene que saber adaptarse a eso, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención de lo que tú dices es que, claro, es verdad, no es solo el escuchar al niño y la niña, el darle voz,
No es solo, ah, ya sí, que me hable, ¿no? mm, Es validar su TikTok, es validar su, por ejemplo, estos bailes, ¿no? Que están haciendo, el K-pop, mm, que ahora está pegando harto, los chicos están jugando harto Fortnite, ¿no? Minecraft, mm, como su mundo, es validar su mundo en el mm, fondo. Creo que va por ahí el tema, mm. ¿no? Sí, y yo creo que hay un ejercicio que no es fácil, que es el dejarnos, yo creo que sobre todo cuando somos padres, yo creo que mi interpretación de por qué los abuelos tienen esa relación tan libre de ese amor incondicional y que expresan, digamos, a mí el ser abuela es algo que me ilusiona, pero trato de que mis hijas sean muy libres de la maternidad y que puedan elegir, pero igual saben que me ilusiona. Pero bueno, ¿por qué yo creo que esa relación está libre? Porque está libre de la presión social del educar Ah, y que les permite y te permite disfrutar. Y yo tengo la sensación en las experiencias de trabajo también en contextos comunitarios, cuando yo creo que trabajar con los niños también es trabajar con adultos cercanos, mm, eh, y también en la experiencia con mis hijas, el soltar ese lugar de control mm, absoluto, que no es soltar la responsabilidad, porque yo también puedo decir que no estoy de acuerdo con, o yo te decía, no sé, con la canción, y así poder decirle, oye, pero ¿qué te dice esa canción? Así como, a ver, conversemos de esto, ¿no? O conversemos de la guerra, ¿o no? Pero cuando suelto el control, y no es que yo le diga, oye, mira lo hipersexualizado de la canción del reggaetón, sino que es, me dispongo como otro legítimo a soltar el control y pensemos juntos y que me digan, ¿no? mm, Eso debo decirte que lo aprendí cuando mi hija mayor a los 5 años, en este ejercicio de, también es preguntar, pero preguntar más legítimamente, porque mm, yo ahí aprendí que había preguntas y preguntas. Entonces yo, tan sabia, en niñez, le digo a mi hija de 5 años, le habían regalado una Barbie mm, contra todos mis intereses de contrabando, le regalaron una Barbie, eh, y está jugando feliz con su Barbie, estaba con su Barbie. Entonces yo, como adulta, ¿no? Sabiendo de niños, le hago preguntas. Le digo, bueno, cuéntame, ¿y esa Barbie? ¿Qué tan? Y le empiezo a hacer preguntas respecto a corporalidad. Y le digo, bueno, ¿y qué tan inteligente es esa muñeca, no? Entonces mi hija me mira y me dice, mamá, 5 años tenía, mamá, es una muñeca. Cuando ella me dice, ubícate, me dijo, ubícate, no sabes ubicar. La hija encuadrando a la mamá. Sí, no, yo te digo que yo he aprendido con ella muchísimo, muchísimo. Tengo un par de anécdotas que atesoro porque han sido procesos de aprendizaje maravillosos, porque ella me enrostra, suelta el control, relájate, yo ya sé lo que hay detrás, confía en mí, tengo 5 años y puedo saber que esto es una muñeca, no quiero ser Barbie. No es eso, quédate tranquila. Entonces, pero eso implica la disposición a nunca soltar la responsabilidad, pero sí soltar el control, Sí, disponernos a disfrutar con ellos, a escucharles, disfrutar, o sea, a jugar implica también soltar un control, esa adultez tan rígida que ha sido sí. impuesta, ¿no? Sí, muchas veces, y eso es un tema, cuando hablamos de infancia hablamos de niños, ¿no? Y ese es un problema que también como editorial nos pasa. Porque cuando preguntamos, ¿a qué se dedican? No, somos editorial infantil. ¡Ay, hacen cuentos para niños! ¡Qué lindo!, ¿no? Y sí, hacemos cuentos para niños, pero también hacemos Ah, pero no. literatura académica ligada a la infancia, ¿no? Herramientas para padres de crianza, apego, qué sé yo, también ligado a eso. Entonces, claro, cuando nos dedicamos a la infancia nos dedicamos a todo y nos olvidamos que los adultos tienen también un rol en la infancia. Y el cómo Sí. soy yo adulto afecta en el cómo va a ser el niño y la niña en la infancia. ¿No? Si yo soy un adulto rígido, cuadrado, ¿no? Que explica todo racional, ¿no? ¿Qué es lo que estoy creando? ¿Cómo que estoy generando ahí en el niño y la niña? ¿Qué estoy produciendo ahí? Mientras que si soy un adulto que es lúdico, que es involucrado, ¿no? Que respeta el espacio, que Que mantiene su... disfruta con él. Claro, claro, porque no podemos disfrutar también la infancia desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista del adulto, ¿no? No desde el punto de vista del niño. No es que soy un niño y estoy a su nivel, que eso también hay que marcar esa diferencia, ¿no? Soy un Sí. adulto y como adulto disfruto la infancia de mi niño, de mi niña.
¿Mm? Yo pensaba, mientras tú decías eso, las editoriales y el tipo de material que ustedes producen es tan relevante porque precisamente es un material, por ejemplo, que te puede ayudar a mediar esa relación. Ujú. Es un material que a través de la gráfica y las palabras te puede permitir sostener conversaciones distintas, situaciones distintas, conversar de otras cosas. O sea, por ejemplo, es posible que un niño y niña converse de la relación Ujú. sin estar o lo que no le gusta en su relación con su madre y su padre Ujú. a través del cuento o a través Claro, del juego. sí. Y ahí se canalizan conflictos también, por ejemplo. Entonces es tan valioso eso, pero no todos los adultos, y yo creo que está bien, el tema es que yo creo que también en eso hay libertades, pero si nos interesa relacionarlos con los niños, claro, esa invitación que tú haces es relevante. Claro. Mira, te voy a hacer una pregunta que va a ser quizá un poco intromisiva. Si tú quieres me respondes, si no me quieres no me respondes. Eh, ¿cuál es tu recuerdo, tu primer recuerdo con un libro? Bueno, así un recuerdo, lo que pasa es que tengo dos, eh, hay uno no mío, ¿Ya? Ok. hay uno introducido por mis padres, hay uno introducido por mis padres, entonces no es mío, Ajá, pero que incide en la relación con los libros, ¿no? Que es ajá, como la idea de que desde muy pequeña yo veía y tomaba libros y hacía como que leía. ya, mira. eh, y que coincide con lo que hicieron mis hijas después también. Entonces, por eso valía el recuerdo, digo, no es mito de padre, no. Pero recuerdo lo otro que recuerdo más que, claro, un recuerdo quizá tiene una cosa media triste, pero era, bueno, en un momento de la separación de mis padres, eh, lo que a mí se me encarga llevarme en Ujú. ese traslado de casa fueron unos libros que eran una enciclopedia, Ya. so pena, rojas, clásicas, Entonces, de grandes. los 70, grandes, de los 70. Y yo era muy chica y lo que yo tengo el recuerdo, que fue o al menos tengo el recuerdo de por primera vez estar explorándolas, abrirlas y abrir las láminas de colores y tengo el recuerdo en ese momento de ver unas cosas cuadradas que me explicaron que eran las banderas, por ejemplo, ¿no? Y Mm, en otra habían animales y tengo el recuerdo que yo creo que en ese sentido es como bien simbólico también, ¿no? Yo mm, todavía no sabía leer, pero me abre una relación en la cual a mí se me encomienda cuidar algo valioso en un cambio de casa. mm, Y eso yo creo que marcó mi relación también con los libros y lo que, y lo que luego implicaba también el poder leer, cosas como te digo, bueno, en la situación de precariedad de los 80 y que eran situaciones bien precarias familiares, mi padre sí me compraba, una vez al mes me llegaba una colección de la editorial Anders Bello, que ahora, la verdad que todos esos libros, no sé si yo se lo hubiera comprado a mi hija, pero bueno, pero, pero era el hito el hito del mes, ¿no? O era el hito que a veces duraba 2 suspiros, mm, pero que implicaba posibilidades de apertura y que eran muy valiosos. Entonces, yo mm, creo que ahora que tú me lo dices y ahora que tú me lo preguntas, claro, el primer recuerdo que viene a mí es ese, yo cargando en el fondo como el peso y las láminas, recuerdo día soleado, eh, y creo que elaborando la obra puede tener que ver también algo con ese valor, ¿no? mm. Que tienen los libros hasta el día de hoy. Claro, y eso es un tema que ahí mostramos como el impacto de un libro, ¿no? El acercar al niño a la niña a un libro a temprana edad cambia todo, Uf, cambia todo, cambia todo. todo, Y eso es muy todo. importante y es algo que nosotros trabajamos harto en nuestros talleres de fomento lector. Eh, los niños y las niñas desde edades muy pequeñas, si ya se relacionan con un objeto llamado libro, con el tiempo Sí, le va a generar algo, ¿no? A tal punto que hoy sí. día eres una académica eminente, ¿no? Mm. En la que tiene Mm. incluso alumnos, de hecho Javiera León te está mandando aquí saludos, dice un gusto escucharla. Bonita. Y eso genera un impacto, ¿no? Mm. Tu trabajo es básicamente con Sí, libros, ¿no? Libros, papers. sí,
o yo lo veo en mis hijas, ahora en proceso en este tiempo de cuarentena, hay muchos libros que nosotros estamos guardando para nuestra hija. Ujú. Y herencia y otros que mi hija nos van a regalar por ningún motivo. Entonces, pero sí nos dio mucha pena mirar los libros ahí y que nadie lo está leyendo, porque cuando en otros momentos, igual por la casa transitan niños, vienen niños y siempre de alguna manera son vistos, disfrutados, los compartimos, los leemos, pero ahora están guardados. Entonces hicimos el ejercicio de abrirlo y mi hija hizo un catálogo para poder compartirlo entre los vecinos y las vecinas, ¿no? Una idea que nos entusiasma mucho y la hicimos recién ahora. Pero en ese ejercicio en que mis hijas hicieron el catálogo, ellas se acuerdan del momento, de escenas y de sus libros que comenzaron a leer siendo chiquitísimas, pequeñísimas. ¿Se acuerdan quién se los regaló? ¿Se acuerdan de escenas, cómo fueron leídos? ¿Se acuerdan? Yo te digo, sí que yo no me acuerdo de la mayoría de esas escenas, pero sin embargo son parte de su vida y son parte fundamental y luego el relato de que son historias de injusticia, son historias de sobrevivencia, son historias de magia, son historias de sueño, de arte. Y yo creo que ha sido esa relación con los libros lo que ha implicado que las dos, de una u otra manera, están bien orientadas, siendo muy, muy puestas en la lógica de lo social. Eh, Ellas tomaron y optaron porque el arte, y una vez la menor me lo explica así, como a los 15 años, viendo una película muy, 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 muy triste, termina y dice, ¿cómo es posible que la humanidad, y hablando de tema de pena de muerte, me dice, ¿cómo es posible que la humanidad sea capaz de esto? Acto seguido me dice, por eso yo creo que el arte es una salida. Entonces, yo creo que mucho de eso y la opción que han tenido tiene que ver con el acceso y la posibilidad y el privilegio que ha sido acceder a libros. Por supuesto. Y eso por eso nosotros también en esto, justamente en el tema de cuarentena, eh, recomendamos que los papás y las mamás lean libros, se acerquen a los libros, que ellos lean primero, que lean ellos primero, los papás y las mamás, todas las personas Sí, cuidadoras en general, lean libros y después que también dejen que los niños se acerquen a los libros. Hay un prejuicio que eso lo hablábamos también con Patricia Koch, colega también editorial, que también la tuvimos acá en el programa, eh, de que hay un prejuicio grande sobre el mundo del libro, ¿no? Como que hay libros para niños y libros para no niños. ¿Mm? sí, Pero no. yo me pregunto, Mm, ¿qué pasa si de repente alguien toma una enciclopedia gigante y le da un valor? mm. ¿No? Por ejemplo, en mi caso, mi fomento lector fue a través del cómic. ¿No? Yo No, todos los días, sí. mi abuelo llegaba del trabajo y yo me sentaba en su regazo y hacíamos el puzzle y leíamos Calvin y Hobbes en la Okay. última noticia. Entonces, yo quería leer eso. Buenísimo. Sí, mi abuela tenía una biblioteca muy grande y yo lo admiraba mucho. Y eso es algo como que es muy lindo. Y al día de hoy fue tanto el impacto de ese momento, porque es un vínculo emocional. Leer no es solo racional, no es como voy a aprender, es un vínculo Sí. emocional con el libro. Y fue Mm, para mí tan impactante y tan bonito ese recuerdo que hoy día trabajo en una editorial, ¿no? Para fomentar ese momento en otras personas. Quizás de otra manera. Quizás no es Calvin y mm, Hobbes, quizás otro libro, ¿no? Quizás otra cosa. Pero ese momento de unión como de cuidador con el niño y la mm. niña Sí, es único. maravilloso. ¿Mm? Sí, maravilloso. Digamos eso en la cuarentena. Tratemos de generar eso, aprovechemos que estamos en la casa, aprovechemos, puede que sea difícil, puede que sea un momento súper duro, puede que, pucha, está faltando la comida, quizás ahí hay que Mm, ingeniársela para el día a día, pero no perdamos esos momentos lindos. ¿Ya? El sí. estrés va a estar, lamentablemente esta situación es Mm, complicada, pero no perdamos esos momentos lindos de leer o mm, leerle un libro a quien amamos. sí, sí. De todas maneras, a ver, volviendo a lo que tú decías, claro, no hay libros para niños solamente. Los libros, claro, son para todos y ojalá para adultos también que disfrutan de otras formas de expresar Claro, claro. las O sea, historias. igual hay temas, ¿no? Yo no le voy a leer el Mein Kampf, por ejemplo, a un niño, ¿no? Eso no, Claro, 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 no.
Sí. Pero hay temas que sí son para niños, Sí. de los que se pueden aprender. Por ejemplo, Sí. recuerdo que Nietzsche decía en su bibliografía que su libro favorito era Las Mil y una Noche, ¿no? Ujú. Entonces, hay libros que son para niños, que, o sea, que hay temas, no quiero decir libros, hay temas que son para niños, que los niños pueden digerir más fácilmente. Por eso es importante ponerse en el lugar del niño y la niña y Mm. conversarlos, ¿ya? No les voy a hablar como de la Segunda Guerra Mundial y las implicancias políticas que esto ha tenido, ¿no? El Tratado de Versalles y todas esas cosas, ¿no? ¿Para qué? Si los niños necesitan otro tema, que es ese vínculo emocional, ¿m? Entre Mm. cuidador. Pero, por ejemplo, sí. Y es muy bonito cómo acceden a temas. Por ejemplo, también yo vi como mis hijas con Narnia accedieron a la temática de las guerras mundiales, por ejemplo, y lo que implicó en ese contexto, porque detrás, de fondo, estaba el miedo a la muerte del padre en la guerra, la amenaza de la partida del hermano en la guerra, estaba ahí. Y yo creo que es muy potente cuando es abordado de otra forma también. Sí, sí. Oye, para empezar a cerrar ya este programa, ya nos fuimos volando, no nos dimos ni cuenta. Se me va volando, sí. Y aquí vamos a sacar el tejido, vamos a estar todo el día, no hay problema. Oye, cuéntame, ¿qué están haciendo actualmente hoy día en Voces Protagónicas? Mira, hoy día está, a ver, nos reactivamos en el mes de octubre en un proceso de preocupación a los 2 días, yo creo que por ahí por el 20 de octubre nosotros dijimos, nos juntamos, Alejandra González, trabajadora social, también dedicada a temas de niñez, y Esteban Silva, psicólogo y músico también, nos juntamos en la preocupación de, oye, algo tenemos que hacer. Mm, Como, y sin distinguir mucho y lo explicitamos. En el fondo, mira, estamos preocupadas que cómo los niños están elaborando la situación cuando los militares están en la calle, cuando, bueno, la Ale y yo fuimos niñas en dictadura y pensábamos que esto nunca lo iban a vivir nuestros hijos. mm, Entonces tenía una dualidad, la preocupación por los niños y niñas y la expresión, cómo ellos canalizan, elaboran y expresan, sobre todo expresan, la vivencia y la confusión que había en ese momento. Pero también yo te debo decir, también honestamente nosotros explicitamos que era nuestra como necesidad de hacer algo. mm, También no nos podíamos quedar solo con el toque de queda, ¿no? No, mm, no, y en eso hicimos en un tiempo récord, porque nunca habíamos sacado algo tan rápido, un libro chiquito que se llama Abrazos que Escuchan, que tengo acá, que es una propuesta que la Ale, un libro álbum, la Ale hizo un cuento precioso que se llama Las Noticias. mm. Carolina Olivares hizo la diagramación, Qué lindo. de la ilustración. Un amigo mexicano, eso en 4 días, nosotros sacamos el libro en 4 días, un amigo mexicano hizo como la edición, porque todo esto era además sin presupuesto, pero hablamos en ese momento, ante esa preocupación, nos encontramos con la gente del área de educación de la Corporación Municipal de Valpo y nos dijeron, miren, nos interesa, obviamente que no, esto es sin pago, ¿no? Nosotros fue totalmente voluntario, pero pueden trabajar con la escuela y podríamos pagar la impresión del libro. Entonces nos gestionamos, digamos, logramos que todo esto fue bien, bien encima y como te digo, en poco tiempo, para tener una propuesta junto con el cuento, va una propuesta de trabajo en talleres con niños y niñas. Y esos talleres los realizamos en varias escuelas y de esos talleres los niños y niñas produjeron textos, dibujos, gráficas que daban cuenta y expresaban cómo ellos se sentían en ese contexto. Mm, Al mismo tiempo, Esteban convoca e invita a un ensamble de música y comienzan a trabajar con las frases y a generar una sonoridad asociada a las emociones y temas que los niños planteaban. mm, Y ahí sale una música que dura alrededor de 6 minutos y que luego nos vinculamos a la orquesta latinoamericana de la Escuela Pedro Montt, y con los niños y niñas de la orquesta se graba y se ajusta la sonoridad y se graba la música mm. asociada a los temas. Y en ese momento estábamos en un café pensando en ese proceso y está la Pascuala y la Vaca y nosotros le mostramos el libro y le dijimos, oye, queremos contarte algo. Mira, hay un proyecto de generar una letra para esa canción,
pero una letra que sea en colaboración y en co-construcción de otros niños y niñas y adultos que armamos un esquema de una canción. Y eso se hizo en un taller muy bello, en la cual uno diría análisis, metodología, análisis de contenido básico, en fin, respeto por la palabra del otro. Los niños y niñas de la orquesta armaron y estructuraron una canción que debo decir que quedó bellísima, bellísima, y que luego se grabaron esas voces con otros niños, y que ahora se está editando el video, que esperamos en 2 semanas más poder presentarlo y lanzarlo. Y nos parece que es sí, mira, un proceso de creación además, adultos dispuestos a ponerse al servicio de los procesos de niños y niñas. Todo, como te digo, los músicos, hay músicos maravillosos también, o sea, ahí hay mucha gente que puso su disposición a encontrarse en un momento complejo como el que estábamos viviendo, con la situación de la violencia de Estado en la que estábamos, y que por lo tanto ese espacio de creación yo creo que nos sanó a todos. Yo cada vez que siento o tengo ganas de energizarme, pongo la música y la canción me activa y me llena de esperanza, porque muestra precisamente las formas del dolor, lo que no quiero, y la esperanza. Y solo relatarte hay una frase, y como el mundo adulto, como somos todos sujetos culturales, ¿no? Y a uno le pasa también. Hay un niño en un taller escribió arriba de su dibujo, puso: esto no va para más, va por más. Entonces nos pasó a varios, la primera vez que lo leímos, pensamos que la B corta había sido cambiado y era una D, la estructura rígida. Esto no da para más. Y cuando lo toman, y nos parecía raro, ¿no? Pero nosotros no lo intervenimos. Y cuando obviamente lo toman otros niños y niñas, les parece súper evidente que esto no va para más, va por más, y que eso era una poesía, ¿no? Nos da cuenta también el fondo de la poesía pura, y para ellos tiene tal relevancia la frase que estructura la canción. Entonces todo lo que ellos no quieren no va para más, en una lógica de, uno podría hacer análisis de eso, ¿no? Y luego la segunda parte va por más, lo que yo quiero, lo que queremos, entre medio, desde Justicia para Chile, feminismo, y otras cosas que son maravillosas. Dice: queremos tener una cancha de patinaje en hielo. No tenemos hielo, pero hay que soñar. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas son las que aparecen. Y esa fue una experiencia preciosa. Y a partir de eso, de esa experiencia y de las lógicas de trabajo, hoy día acompañamos también una experiencia con la Escuela de Psicología La Valpo, de trabajar convivencias para una vida democrática en las escuelas. Y estamos trabajando con un jardín y 2 escuelas, las formas que ellos tienen de abordar convivencia para una vida democrática. Y eso ha sido, y también tratando de investigación bien cuidadosa, y luego como colectivo seguiremos también ahí acompañando el proceso con los niños y niñas, que claro, en este contexto ha sido casi imposible, pero sí estamos diseñando métodos para poder hacer algo como lo que fue el proceso de la canción, pero respecto a su experiencia de estar en la escuela y con una convivencia que sea respetuosa, valiente, pero que nunca pierde de vista que ellos son sujetos políticos también, y que la democracia pasa por las relaciones cotidianas que tenemos en todos los ámbitos de la vida, y la escuela es un lugar privilegiado para vivir y para experimentar esas relaciones democráticas. Así que en eso estamos ahora. Oye, harto trabajo, ¿no? Están con hartas cosas. Qué bueno. Sí, sí, bello, Sí, bello. muy lindo trabajo el que están haciendo. Oye, cuando tengas listo el video, ¿dónde podemos encontrarlo? Los que lo queramos escuchar. Eh, eh, no lo sé. No, no, mira, yo me imagino, tiene que ser por el lanzamiento municipal, creo. Creo que va a ser así. Lo que yo me comprometo es enviártelo. Ya, También por el Facebook de Enfoque Comunitario Niñez, también deberíamos difundirlo, y yo me comprometo a enviarte el video. Y si tú ahí lo quieres compartir, de todas maneras puedes por hacerlo. supuesto. Entonces, atentos a las redes sociales de la pataleta, porque sobre todo Facebook, que es donde somos más activos nosotros, que no es muy de la infancia, porque están todos en TikTok y en Instagram, pero Y en Instagram. Pero el trabajo con los adultos es muy importante. sí, por supuesto. Sí, y por eso ahí a todas las personas que quieran ver este trabajo, nosotros lo vamos a colgar apenas esté listo en nuestras redes sociales.
¿ya? Para que si por si no nos están siguiendo, que nos sigan para que puedan acceder a esto que van a hacer los chicos, que está maravilloso y lo vamos a linkear evidentemente a donde tengamos que linkearlo. Si tenemos que ponerle ahí un arroba, un link para que vayan a su página, mucho mejor. Y el libro, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese libro? Que para poder leerlo, si queremos leerlo, si lo queremos comprar de Ah, repente. gracias. Sí, no, mira, este libro se distribuyó gratuitamente a las escuelas en físico, Ya, pero en digital está en la página de la red de protagonismoinfantil.cl. ya. Ahí está. Y se Y si escribe ustedes así, ¿no? ponen, googlean, abrazo, sí, protagonismoinfantil.cl, pero Ujú. también es más fácil si ustedes googlean abrazos que escuchan, protagonismo infantil, va a aparecer el libro inmediatamente. Y ahí está, porque con la Ale somos parte también de esa red latinoamericana. Ya. De todas maneras, lo voy a buscar y lo voy a subir también a la red de la pataleta, pero si quieren hacer, son más rápidos que yo, busquen entonces ahí abrazos que escuchan de la red de protagonismo de infancia. Así que eso. Em, Creo que ya conversamos todo lo que teníamos que conversar, ¿no? Abordamos todos los temas, Sí. cumplimos lo prometido. Así que, oye, muchas gracias, Claudia, por haber aceptado la invitación de nosotros. Eh, Fueron Lo como pasé muy bien. ¿lo pasaste bien? Ay, muchas gracias. Yo también lo pasé muy bien, aprendí mucho también, porque uno siempre puede aprender un poco más. Siempre es grato compartir con personas que también son apasionadas por el mundo de la infancia, que quieren aprender y jugársela por esto. Sacar un libro en 4 días no es fácil, lo sabemos por experiencia, así que también una gran odisea. Eso, y para las personas que quieran seguir, yo no estoy seguro si esta semana va a haber patalecuentos. ¿Ya tú conoces lo que son los patalecuentos? Oye, yo solo vi la publicación y quedé así como, pero aún no, quiero asistir, así que cuéntame, por Ya. favor. Los patalecuentos son videos que nosotros estamos haciendo de niños y niñas que nos mandan sus voz por el audio de WhatsApp. Nosotros son cuentos de no más de un minuto y eso nosotros lo ilustramos en vivo. ¿No? Y están los videos ahí de los chicos y las chicas que quieren repetirse los platos, ¿no? Y difundimos por redes sociales y todo. Con el objetivo de fomentar el cuento, la historia, el relato, la voz de los niños y las niñas. Nosotros no lo editamos, el video sale como está, y ahí Francisco Undurraga, que es nuestro ilustrador y abogado, que son las dos cosas, eh, hace ese trabajo. Pero como está con unos temas familiares, no estoy seguro si va a haber esta semana. ¿Ya? Pero de todas maneras, búsquenos en YouTube, que ahí están todos los patalecuentos que hemos subido hasta ahora. Que hay uno muy lindo que a mí me favorito, que todos son mis favoritos en realidad, pero el último me enterneció mucho, que es un gusanito, que no voy a contar nada más, que está en la playa. Muy, Buenísimo, muy bonito. lo voy a buscar. Sí, así que eso, recuerden ahí mandar los audios a Patalecuentos. Después, si no sale esta semana, la próxima semana sale sí o sí. ¿Ya? Para que sus niños y sus niñas manden los audios a nuestro WhatsApp de la pataleta. Y ahí nosotros podemos hacer sus dibujitos. Y eso, nosotros entonces nos veríamos la próxima semana, el próximo jueves. Estoy haciendo todos los esfuerzos para traer a un representante del museo de acá de Valparaíso, del Museo de Historia y Geografía Natural, para que hablemos sobre la situación de los museos actualmente en la cuarentena. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Hay hartas experiencias en el mundo de los museos actualmente que están haciendo visitas virtuales. Podemos hablar también un poco de eso. Eso. Nos vemos entonces, muchas gracias por sintonizarnos y recuerden que todos estos videos, si lo quieren compartir, si lo quieren difundir a otras personas, van a estar colgados también en el YouTube de la Pataleta. Así que denle like, suscríbanse y también síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Claudia, de nuevo. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, Bastián. Ya, muchas gracias. Nos vemos a la Gracias, próxima. Chao, chao. sí, chao.